Muy buenas a todos, aquí con un nuevo video. El día de hoy no va a salir tanto mi jeta, no me van a ver la cara. Bueno, tal vez sí un ratito. Ahí estoy, pero no voy a hablar ante la cámara, así que voy a hacer un tutorial vergas, así se va a llamar. ¿Quieren aprender a hacer esta pulsera? Pues pongamos manos en marcha porque pues va a ser un video breve. Bueno, necesitamos un hilo multicolor de 90 centímetros, dos hilos negros, uno de 90 centímetros y el otro de 75 centímetros. No se confundan, son hilos del tipo cola de rata, son muy fáciles de conseguir en las mercerías. Bueno, tomamos el hilo de 75 centímetros y lo vamos a doblar por la mitad. Miramos al gato que está indeciso de subirse a la silla o hacerse menso en la ventana, se me lengua la traba. Como decía, doblamos el hilo por la mitad y lo cortamos. Vamos a hacer un nudo. Ok, nudo, ahí va, exactamente, un pequeño nudo. Y luego otro pequeño nudo para hacer una separación. Ya luego van a entender por qué hago esto. De centro tiene que quedar un espacio de más o menos 5 centímetros y medio. Esto para poder hacer un nudo central, para que la pulsera sea ajustable. Y ya en un momento explicaré eso. Tomamos un encendedor. Quemamos la punta que está libre para que no se deshilache. Aplastamos de este modo. Yo lo que hago es quemar otra vez porque luego la punta queda áspera y pues bueno, pues ya. Ahí está. No me juzguen, es mi primera vez haciendo un tutorial vergas. Tomamos el hilo multicolor y vamos a quemar las puntas. Pero lo vamos a hacer de un modo que estas dos se unan. Ya con las puntas quemadas las unimos. No hagan lo que yo porque grabando el video me quemé. Y bueno, una vez que estos dos hilos están unidos como uno solo, procedemos a quemar las puntas, a achicharrarlas un poco, que es para que estas se pongan rígidas, tanto del hilo multicolor como del color negro. Así más o menos debe de quedar. ¿Qué cosas? Olvidé decirles que necesitan una pinza. Esto para que el hilo central quede apoyado en su tabla de lado a lado de forma rígida. Así más o menos. Muy bien, aquí cambiamos la perspectiva de la tabla para poder mostrar cómo vamos a colocar el primer hilo, que es el negro, que está unido con el multicolor. Así centrados los dos, procedemos a hacer el primer nudo. Son como nudos cruzados. Sobre el hilo multicolor pasa el hilo negro. Atraviesas entre el hilo central y pasas por debajo del hilo multicolor. Y voilà, este es el primer nudo. Aquí es cuando tomamos el hilo multicolor y hacemos el mismo procedimiento, pero al revés. O sea, del otro lado, del lado izquierdo al lado derecho. Y bajo la misma perspectiva como segundo movimiento con el hilo negro. Volvemos al primer movimiento con el hilo multicolor y otra vez como empezamos, y así sucesivamente. Así pueden ver cómo poco a poco va quedando la pulsera. Y pues obviamente está quedando genial, pues todo lo de aquí es genial. Y vamos a apresurar este video, y mientras quiero platicar que pues ahí están mis redes sociales para que me puedan acosar.
puedan excitarse con mis fotos y todo eso, mientras no me manden cosas raras. Todo está bien, no se preocupen. Como podrán notar, ya se empieza a ver más genial a cada momento y vamos a darle un acabado ya. Aquí pasamos a cambiar la perspectiva de la pulsera y procedemos a hacer un nudo plano. Esto lo logras poniendo al frente el hilo multicolor y haciendo un nudo con el hilo negro. Obsérvalo bien. De nuevo el hilo multicolor. Aquí el hilo negro pasa por debajo de los otros hilos y entre el hilo multicolor. Eso es un nudo plano. Hasta finalizar el último nudo, la pulsera más o menos mide unos 13.5 centímetros o 14 centímetros. Comenzamos aquí cortando casi 1 centímetro, y para que no se deshaga todo tu trabajo, procedemos a quemar esos extremos. Una vez quemado, yo aplasto para que ese plástico se adhiera bien a las orillas y paso a hacer el mismo procedimiento del otro lado. Aquí aplastamos para que los nudos sellen bien. ¿A poco no está chula? Mira nada más. Esta es la medida aproximada para verlo con más exactitud. Aquí hacemos un nudo simple. Después de hacer el primer nudo simple, hacemos otro con una separación de 5 centímetros y medio. Cortamos el exceso y procedemos a quemar la punta, justo como lo hicimos en el principio. Aplastamos el plástico con el encendedor, con el metal del encendedor. Y está lista la pulsera, pero falta un último nudo para que pueda ser usada. Así que tomamos un hilo sobrante, doblamos un extremo, justo así, y le damos vueltas. Una, aquí va una, van dos, van tres. Ahí parecen dos, pero son tres. Aquí justamente así. Aquí metemos la punta justo en ese hueco donde quedó el doblez. Procuren que el hilo negro esté dentro de, y procedemos a jalar con fuerza. Yo normalmente para finalizar este nudo uso unas pinzas para que así la pulsera tenga más sostén y no se afloje cuando la tengas puesta. Después de unos jalones así fuertes, procedemos a recortar el excedente. Este procedimiento es básico para sellarla. Así como se ve, lo quemo, lo aplasto. El mismo procedimiento del otro lado. Pero esto no está sellado del todo bien. Se ve horrible, de hecho. Me sorprende que no me haya quemado. Bueno, sí me quemé. Yo quemo un poco más porque se ve ahí que no está bien sellado. Porque esos dos extremos no están bien pegados, se pueden zafar con el tiempo y la pulsera pierde fuerza, se afloja. Y muy bien, creo que ya está. Y esa es tu pulsera.
Bueno, procedemos a ponérnosla. No podemos decir que no somos creativos aquí. Pero bueno, se ve genial. No sé ustedes, pero creo que me merezco un like, ¿no? Ahí está, sí, quiero mi like. Este canal no tiene sentido, así que si quieren ver más de este contenido así, de tutoriales o cualquier cosilla, pues díganme. Bueno, gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado y espero que les haya sido de utilidad. Regálenme un like y suscríbanse. Y chao chao.